Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, hoy tengo un invitado que es un amigo que me ha invitado ya, si no me equivoco, varias veces a su espacio, a su canal. Y bueno, es una gran persona, que es Alex, y estoy muy contento que esté en Quasar, con un tema que es un tema muy intenso y muy fuerte. La gente que me sigue sabe que a mí me gusta el abordaje justamente de temas que sean bastante fuertes, ¿no? Para todos. O sea, temas reales más que nada. Creo que considero que estamos en un tiempo donde está bueno divulgar, informar sobre esto y también dar espacio a otras personas, ¿no? Dar una voz a otras personas que merecen justamente ser escuchadas y no solamente estar yo, como siempre, en mi espacio, sino también que más gente pueda ser parte de este lugar y que más gente de mi país, Uruguay, etcétera, de otros países, puedan escuchar más voces, ¿no? Así que voy a presentar a este amigo que me ha invitado con humildad y con mucho cariño a su espacio, en su canal de YouTube. Ahora está en mi canal y nos va a hablar de una figura muy importante, muy valiosa, que por ahí muchos no conocen, que es Jacobo Grinberg. Entonces, vamos a recibir a Alex. Hola, Alex. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Y un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias por tus palabras. Igualmente, aprecio mucho que has estado en mi canal, muchas gracias por todo, me parece 4 veces, ahora que lo mencionabas, y muy contento de estar aquí, un placer y un honor. Bien, Alex, el tema que tenemos es un tema que es muy interesante y obviamente, ¿no? Es un tema que tú conoces en profundidad. Quizás la idea es que si tú te animás a explicar, ¿no? A mi audiencia y también a tu audiencia y a la gente que me sigue, a la gente que puede estar mirando, ¿quién es Jacobo Grinberg, ¿no? Para comenzar un poco a contextualizar a los seguidores, ¿no? Que ni siquiera saben a veces quién es Jacobo Grinberg y está bueno que sepan sobre él, ¿no? Así que te cedo Claro, la... con todo gusto. Sí, Jacobo Grinberg es un científico mexicano. Él desapareció en diciembre de 1994, o sea, ya por ahorita se están cumpliendo por ahí 30 años de su desaparición. Nunca se encontró rastro de él físico, aunque hay muchas teorías, ahorita platicaremos de la desaparición, pero para mí lo más importante de Jacobo Grinberg es la evolución de la ciencia a la sabiduría, la evolución de lo artificial a lo natural, la evolución de alguien que se abrió como científico, una persona muy estudiosa, un doctor, ¿verdad? Que tenía grado o tenía un nivel de doctor, ¿verdad? Cómo se abrió a lo místico, cómo se abrió a lo que no se puede explicar. Y particularmente para él siento que lo transformó las experiencias de una chamán mexicana llamada Pachita, digo, Francisca, etcétera, pero conocida como Pachita, que ella Sí, realizaba, Pachita perdón, es que tenía, disculpa que te interrumpa, no, no, tenía la capacidad increíble, ¿no? Que fue que estuvo con Salvador Freixedo, estuvo Jacobo Grinberg y Salvador Freixedo investigaron el caso de Pachita. así es, él ese caso y otro caso de chamanes similares llamados los graniceros, que se decía podían manipular el clima a placer o, digo, igual que Pachita, que podía hacer cosas increíbles, intercambiar, buenas tardes, Belén, Y estás saludando. Belén. intercambiar órganos, sustituir órganos, por ejemplo, con un cuchillo de cacería, etcétera, iba y abría cráneos, cosas que un doctor tradicional, la medicina tradicional, diría, no, pues vas a matar al paciente, Increíble. ella los Increíble. curaba. ¿Qué hacía, en mi opinión, o en mi sentir, más que opinión? Ella se conectaba a la conciencia universal y era muy similar, probablemente lo mismo que estas curaciones que se escuchan como curaciones angelicales o curaciones de la fuente. Simplemente te conectas a algo más allá y tú te vuelves el vehículo, ¿no? Incluso contaba, creo que Jacobo lo contaba, hablaban de que materializaba los órganos, ¿no? Sí. Ponía en el Uh-huh. cuerpo.
Sí, eso hay testimonio de eso, Bueno, ¿no? Que simplemente eliminaba un órgano enfermo, por decir algo, o un tumor o una cosa así, y reemplazaba lo que tenía que reemplazar y salía de la nada. Ahora, eso la ciencia es inexplicable y siento que fue lo que transformó a Jacobo, de decir, hay cosas que no las tenemos que entender, que simplemente son, y esa es la sabiduría universal, es te conectas a algo que nos excede nuestra capacidad de análisis, que nos excede nuestra capacidad de comprensión. Y él sí, en vez de... igualmente eso golpea lo que deciste, capaz que lo digo no va a ser acá, capaz que es muy fuerte lo que voy a decir, pero eso golpea obviamente la farmacéutica, ¿no? Claro, Recién. Sí, 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 golpea. claro, que se basan 100% en investigación científica, comprobable, reproducible, porque cada vez que Pachita atendía a un paciente era un caso único. O sea, ella no reproducía cosas, no hacía lo mismo, ella era intuición pura. O sea, si tú le preguntabas, yo creo, y se lo hicieron, porque alguien que quiso desacreditar a Pachita preguntó, ¿qué es lo que haces? No tengo idea. Yo simplemente lo hago. Oh, Entonces, igual chamanes que han hecho curaciones y todo, uno se conecta a una conciencia, a una sabiduría universal que no ocupa explicaciones, que no ocupa dar justificaciones, que simplemente es. Y entonces para mí ese fue el cambio radical de Jacobo Gringo, que él se enfocó y luego empezó a mezclar la ciencia con la sabiduría y llegó a esta teoría muy interesante, muy malinterpretada en mi opinión, de la látiz, que muchos dicen que es la Matrix. A mí se me hace que la látiz es la conciencia universal. Así ¿Podés profundizar un poco sobre eso? bueno, pues él llegó a que en esencia nuestra conciencia no es nuestra, sino nuestros cerebros o nuestro ser se conecta a algo universal. Entonces, por ejemplo, la realidad, nosotros no estamos viendo realidades individuales, sino nos estamos conectando a algo más, ¿no? Eh, la manera más sencilla de explicarlo es que decía que era como si nuestros cerebros fueran radios, sintonizadores, y entonces esos pensamientos que nos llegaban no eran nuestros, sino eran de una conciencia universal, ¿no? Entonces, esa teoría se ha relacionado que él, al tema de la Matrix y demás, yo lo veo más, es nuestra conexión a nuestra intuición, nuestra conexión a nuestro yo superior, a nuestra versión que está conectada al universo, que no opera por aquí, opera por el corazón. Y no hablo de la bomba del corazón, sino opera por tu Sí, ser, sí, ¿no? sí. Por tu conexión espiritual, por tu espíritu. Él pasó eso, del físico al espíritu, ¿no? Luego empezó a hacer cosas, yo siento, para demostrar que somos más que nuestros sentidos y nuestra mente, algo llamado dermovisión. Lo empezó a hacer con niños. ¿Por qué con niños? Hay una razón, en mi opinión. ¿Qué vendría a ser la dermovisión? La dermovisión es que él lograba que tú tocando, por ejemplo, un libro lo pudieras leer con Wow. los ojos vendados. Entonces, lo que él buscaba con eso era extender, o por ejemplo, ponía a dos personas en cuartos separados a que hicieran como una especie de telequinesis, como una especie de comunicación mental, ¿no? Sin hablar, sin escuchar, porque estaban aislados acústicamente los cuartos y todo. Entonces, hacía este tipo de experimentos para comprobar que hay más allá y comprobar su teoría de la látiz, que en esencia esta comunicación era por medio de la látiz, ¿no? Y que ahí accedemos a todo, realmente, ¿no? Ahí podemos acceder a nuestras memorias, ahí podemos acceder a nuestras vidas pasadas, ahí podemos acceder. Y fue donde él, me parece, descubre que él no era originario de aquí en la Tierra, sino venía, si recuerdo bien, de Vega, y que extrañaba mucho su vida allá, que él, lo habían mandado aquí a la Tierra como un castigo. De hecho, le llamaba la Tierra planeta prisión, por lo mismo, para él era una prisión, ¿no? Y siento que una vez que logró dominar y O sea, encontrar, él básicamente recordaba, Alex, ¿no? sí, Recordaba él el recordó planeta. todo esto, lo puso en sus libros y sonaba como ciencia ficción, pero él estaba hablando de su vida. Estaba hablando de su vida y que había sido sentenciado a 11 reencarnaciones aquí en la Tierra. Luego las recordó todas, algunas de hace miles de años y todo. Y pienso que al final él, cuando desaparece, es un acto como de combustión espontánea, igual que los chamanes lo logran hacer, esa muerte, digamos, preparada, muerte deseada, de alguna manera, no es un suicidio, sino es una muerte
como los chamanes, ¿no? Que se dice que se van a un árbol y simplemente se desploman y se va el espíritu, pero es algo positivo en esencia, que es deseado, así. Él lo hizo, pero con todo y su cuerpo, ya se lo desmaterializó para que no quedara evidencia de él, para que la familia no sufriera, tuviera tal vez la esperanza, o por alguna razón. ¿Cómo llegaste a eso? Porque viste que lo más común es que lo desaparezcan, porque lo que él hacía iba en contra del sistema. Bueno, como la mayoría de las cosas, mezclo mis intuiciones con mis investigaciones. O sea, intento seguir su modelo. No digo que esté a su nivel, ni mucho menos, pero es más una intuición que eso fue lo que sucedió. No tengo una explicación lógica. Obviamente la explicación que suena más es que lo desaparecieron porque sabía demasiado, porque sus teorías ponían en peligro ciertas situaciones. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fuiste llegando a eso? ¿Fuiste de a poco? Pues simplemente preguntándole a mi intuición, ¿dónde está Jacobo Green? Y la respuesta es que está en otro lado, que se fue a donde él se quiso ir. Para mí, él volvió a su sistema de Vega en líneas de tiempo que él quiso. O sea, posiblemente antes de su envío a la Tierra. Ya que cuando tú llegas a ese nivel de control sobre tu experiencia, los que se dicen por ahí que controlan la Matrix y demás, bueno, por ahí voy. Para mí lo de la Matrix es una confusión que nos quieren meter de la látiz, que sí, es la conciencia universal. Los que llegan a ese nivel de dominio de esto pueden irse a cualquier experiencia que hayan tenido y desaparecerse de esta y aparecer en otra, y regresar en el tiempo. Todo tipo de cuestiones que, por ejemplo, siento que se nos da una muestra en los sueños. El estado de sueño, el estado meditativo, creo que abre la puerta a lo que Jacobo Gringer en conciencia, conscientemente logró hacer. O sea, en un sueño te puedes ir a donde tú quieras. Hay gente que ha dicho, me he ido al espacio y todo. Les creo. O sea, sí es cierto. Hay un tema que es complejo, ¿no? Porque tú sabes perfectamente, Alex, que hay mucha gente que medita y no llega ni en la cuarta parte que llegó Jacobo, ¿no? Entonces, tiene que haber algún secreto, alguna forma que él tenía o algo especial para llegar a ese punto que él llegaba y que otros no llegaban, ¿no? Que eso es interesante. Sí, ahí, porque viste que hay mucha gente que medita, yo conozco mucho, a mí me han escrito mucha gente que medita, pero no ven nada, ni ven ovnis, ni tienen experiencias, te digo que me han escrito, no saben por qué. Entonces es un tema que pienso que hay cierta, obviamente que uno ya sabe lo que intuye que es, pero tiene que haber alguna apertura para llegar a ese punto y comenzar a vivir ese tipo de realidad también. Sí, los que les sucede eso yo los invitaría a que lo sigan haciendo, porque la meditación es como llenar un vaso con agua y luego una simple gota va a hacer que se derrame. Entonces les van a empezar a llegar cosas cuando ya no lo esperan o cuando tal vez ya habían perdido la fe que la meditación estaba funcionando. Y he escuchado tantas variaciones de la meditación, de control de pensamientos, dejarlos pasar, poner la mente en blanco, el estado zen. Entonces, yo por eso he querido irme más al lado del sueño, porque siento que el sueño es la manera natural de meditar. O sea, es algo que, ponte a pensar, todos tenemos que dormir. De hecho, si no duermes, mueres después de 25, 30 días aproximadamente. Y antes de morir estás muy mal. Yo hace poco vi un chico que no sé qué estaba haciendo, pero quiso hacer un reto en YouTube y duró creo que 10, 12 días sin dormir y muy mal. ¿Por qué? Porque el estado de sueño nos conecta de nuevo al universo. Aunque en esta realidad nos desconectemos mucho, estamos muy alejados, en esta realidad consciente, densa, tridimensional, apegada a los sentidos, a los 5 sentidos y a la mente. En el sueño, los sentidos se apagan, la mente, aunque dicen que trabaja más, trabaja de maneras diferentes, creo. Y entonces es donde podemos accesar a este tipo de situaciones. Él rompió el código de alguna manera, él encontró la clave de conscientemente lograr eso. Parecido a los sueños lúcidos, que es un sueño lúcido. Estoy en un sueño y sé que estoy soñando y lo empiezo a controlar. Y luego lo modifico y quiero irme a otro sueño. Y digo, no sé qué es, ahora quiero esto y aparece. ¿Y el sueño lúcido, cómo vendría a ser este sueño lúcido? Sueño lúcido es que de alguna manera en el sueño tú no solo entiendes que estás soñando, sino luego entiendes que tienes la capacidad de modificar ese sueño y de crear uno nuevo.
y entonces ya se te abren muchas posibilidades. O sea, en el Es sueño tú diferente. creas ¿Sí? una, Sí. Ahora me quiero ir fuera del sistema solar, me quiero ir, o preséntame mis vidas pasadas, en especial alguna, o etcétera, y te empiezan a llegar todo tipo de cosas. yo pienso que para mucha gente, no me han preguntado, pero yo más o menos no deduce lo que pasa por ahí por la cabeza, quedan pensando cómo pudo haber desaparecido, cómo se pudo haber transformado él, desmaterializado y haber seguido, ¿no? ¿Cómo llegó a ese punto él, ¿no? Pues es que ya hay otros testimonios, de particularmente gente chamán, que es gente que trabaja por medio de la tierra, la conexión a Gaia, la tierra, de casos de combustión espontánea, así que se vuelven polvo, ¿verdad? Así enfrente de otra gente. Entonces, para mí, no quiero decir que no es nada, sino es algo de todos los días, o sea, es algo increíble lo que hizo, pero para mí eso fue lo que no me queda claro es por qué se llevó el cuerpo, y muy posiblemente es porque si el cuerpo queda inanimado pues simplemente la familia piensa que murió. Creo que él lo que quiso es que la familia entendiera o que recibiera esta intuición de me fui a otro lado, me fui a casa, ¿no? Estoy bien, existo, sigo estando en otro lado, ¿no? Y esta información la ha recibido muchísima gente que habla de Jacobo Greenberg y dice lo mismo, él está en otro lado, está en otra dimensión, no lo podemos accesar, no podemos hablar con él, no le podemos preguntar, pero él existe, está en otro lado. Parecido a la gente que trasciende, muere, que es lo mismo que se siente. Pueden volver a esta tierra, pueden irse a otra dimensión, pueden irse a otra forma, pueden estar desencarnados sin tomar carne de nuevo. Entonces, pero se siente y obviamente gente, medium, etcétera, inclusive pueden entablar algún tipo de comunicación con ellos, ¿no? ¿Tú, Eso es lo crees que que se fue a Vega? yo creo que sí. Sí. Por su manera que hablaba con tanta amargura de cómo extrañaba su planeta y cómo él sentía, él junto con una pareja habían intentado ayudar a otro planeta, me parece, pero eso no estaba permitido en las leyes de su sistema. Ah, sí, eso es interesante, se lo está contando. Sí, entonces Bueno. de alguna manera el castigo fue vayan a una realidad inferior que la Tierra, sí, aunque suene feo, una realidad más densa, ya estaban en un nivel evolutivo un poquito más alto, 11 reencarnaciones. Lo que es curioso es que nunca habló de la pareja que le sucedió ni nada, eso sí no hay información, pero él sí habló de las 11 reencarnaciones y que esta de Jacobo Greenberg era la 11ª. Wow, increíble, ¿no? Acá hay una seguidora que se llama Belén. Y Belén se ve que lo admira a Jacobo por lo que dice. Porque ella dice saludos de paz, de paz y libertad. Yo practico mucho la meditación de Jacobo, practica bastante las meditaciones según lo que yo voy leyendo, y lo considero un grande. ¿Es verdad que es judío? Dice Belén. Sí, es verdad. No es una pregunta discriminatoria, creo que sí, y ella dice que cree que lo eliminaron. Es totalmente posible. Yo lo que les digo es mi sentir. No tengo ningún tipo de manera de probárselo. Sí puede ser. Más que eliminarlo, dicen que lo capturaron y que lo tienen trabajando obligado en sus teorías y demás. Él ahorita tendría 78, 79 años, me parece. Igual lo que ella dice después, ella te dice, ¿no? Como que ella no que se ponga quizás de acuerdo, pero te dice que habla de Saint Germain, por ejemplo, que saltan, ¿no? Se ve que entre planos, ¿no? Acá dice, acá Clara, especifica, como que hay un salto. Yo no sé mucho de la historia de Saint Germain, pero es como que ella explica que saltaba entre planos. Después ella acá dice, sé que estaba muy activa en el vivo, cuenta lo siguiente, ¿no? Belén dice, en sueño lúcido dice que hueles olores, ves colores y hasta el gusto, y es maravilloso. Sí, es mucho más la experiencia, mucho más real que un sueño tradicional. Sí, yo la verdad que, digo, lo que pasa que a veces está la duda entre el viaje astral, ¿no?
y el sueño lúcido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? A veces uno piensa que... Prácticamente lo mismo, es solamente diferente. El viaje astral es simplemente, digo, la palabra astral lo confunde porque pues es un viaje al astral. Y el astral es una dimensión aquí, donde por ejemplo se dice en el bajo astral en particular, que es donde estarían los que se le conocen como fantasmas, seres desencarnados, así como egregores y demás, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se dice que tú ves a un familiar que trascendió y todo eso, pudiera ser que hiciste un viaje astral y en el astral te encontraste con el familiar, ¿no? Todo depende de la experiencia, ¿no? Ahora, lo que no estoy de acuerdo que son viajes astrales, para mí son más como sueños lúcidos o así. Por ejemplo, si me voy a otro sistema, me voy a Jacobo Bringer en un sueño a Vega, por decir algo, se relaciona astral como que dejó el cuerpo nada más, ¿no? Pero eso prácticamente durmiendo, el tema es que no lo recordamos, Juan Carlos. El tema es que no, si recordáramos todo lo que vivimos en los sueños, se me hace que es por una razón, porque tal vez amaneceríamos locos, ¿no? Sería demasiado. Parecido al por qué no recordamos las vidas pasadas, porque es demasiado. Entonces, cuando hay gente que, por ejemplo, toma terapias de hipnosis regresiva y todo, yo mis sugerencias tengan cuidado con quién, tengan toda la confianza en el terapeuta, porque si se va muy rápido, si les quiere dar 5, 10, 15 vidas de golpe, pues no sé cómo lo vayan a tomar, pueden perder la razón. Sí, se puede. Entonces es lo mismo, es mucho, hay que irse de poco en poco, e irlo abrazando y aceptando y disfrutando, así como dice perdón, se me olvidó el nombre, la persona que ahorita dice que sí, exacto, se ve que ella lo ha vivido y que lo disfruta, no le asusta o no le da miedo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y yo estaba agradeciendo, sé que le gusta la entrevista porque dice, gracias. Hay muchos tipos de sueños. Lo único que yo vivo, y les cuento mi sentir también, dice ella, y cuando te digo la información, siempre se cumple. Es como que ella, cuando recibe la información, se cumple. Y dicen que son, como que quiere decir que son muy vívidas, aparentemente, ¿no? Después dice lo que ella habla, que es interesante, que eso también lo habla mucho Jacobo. Dice que no son pasadas, todos es en el mismo ahora, en la teoría de cuerdas y el campo cuántico. No me da miedo, o sea, está bien lo que ella dice. Ella dice que está todo como sostenido en el aquí y ahora, o sea, que no es pasado, ni tampoco debe ser futuro, ¿no? Está todo en el mismo campo cuántico, en la misma línea, o sea, es como que fueran que algo de eso también habla Dari Lanka, ¿no? Bayal, ¿no? Así es. Así es. Dari Lanka lo maneja como que es una televisión y todas tus vidas son canales. El canal 2, el canal 3, pero todo está en la misma televisión, todo está en la hora, simplemente cambias el canal. Como que lo maneja él y otros que cambias el enfoque de conciencia. Por ejemplo, en este caso estamos tú y yo ahorita teniendo esta experiencia y de repente para la gente que es muy sensible puede que en un rato más sientan como un déjà vu o algo y es porque están viviendo otras cosas. Yo lo explico como vidas pasadas, ¿no? Porque en esta tierra vivimos la linearidad del tiempo. Sí. Entonces, es muy complicado, honestamente ni lo entiendo muy bien, el concepto en que todo el tiempo es como una esfera, ¿no? Y todo el tiempo está dentro de la esfera. Todas tus vidas están dentro de la esfera. Entonces, sí, todo está sucediendo al mismo tiempo. Pero en este tiempo sabemos de la linearidad del pasado, del momento presente y del futuro. Entonces, por eso, lo manejo como vidas pasadas. Está diseñado por gusto, ¿no? Pienso que está hecho por gusto para el control. Claro, sí, claro, sí. Sí, para el control. Pero lo único que existe, si te pones a pensar, o sea, lo que hablamos hace un minuto ya no existe. O sea, tomando el ejemplo que está diciendo. Claro que sí. Lo único que es ahorita. Esto que estoy diciendo en este momento. Lo que ya dije hace un minuto ya pasó. Lo que voy a decir en un minuto todavía no pasa. Entonces, sí, de cierta manera, el momento presente es lo que cuenta de esa linealidad. Bien, una cosa interesante que yo quería plantearte sobre Jacobo, que es una pregunta, a mí me gusta a veces preguntar de forma muy medular, ¿de dónde surge el interés por Jacobo? ¿Cómo fue que, para entender un poco, Alex, cómo llegás a Jacobo, ¿no? Porque debe haber una historia, ¿no? Porque tenés mucho material, en tu canal tenés un enfoque mucho hacia Jacobo Greenberg, ¿no? Sí, hice 4 programas míos, cápsulas, la historia en general, la látiz, ese fue el segundo, Pachita y los graniceros y los chamanes, 3, y la desaparición. O sea, me dio mucho material, Jacobo.
Volvió reciente por una serie, pero en mi caso en particular, supe del caso en el momento y estaba en la universidad. Digamos que en esos tiempos, 21 años tenía más o menos, Yo aviso por la aunque... voz, un paréntesis, que yo debajo del video coloqué los enlaces de tu página, el enlace de tu canal de YouTube para que la gente se pueda suscribir y pueda mirar esos Muchas videos. gracias. Muchas gracias. Y ahí si quieren, si están en el canal, se van a videos, le dan a buscar, pongan Jacobo nada más y les va a salir unos 6, 7 videos más o menos. Si hay algo de material. Entonces sí en su momento fue, pues como que qué pasó aquí. Y luego ya ahorita que volvió recientemente como que retomé el interés, ¿no? Y creo que ya me tomó mucho más completo porque yo soy un proceso también, como todos. Entonces, es obvio que a los 21 años, pues no tenía lo que tengo ahorita, mis 51 años, ¿no? Entonces, qué bueno que me llegó ahorita y para mí, insisto, la pasión sobre Jacobo Greenberg es algo parecido. Voy a meter un nombre que probablemente no te suene. Terrence Howard es un actor. Él ahorita ha causado también mucho revuelo porque ha empezado a hablar de unas teorías matemáticas ¿Sí? y ha empezado a hablar de cómo siente él que se generan los planetas y cómo se genera el sistema solar y todo, de una manera tan intuitiva que se siente como sabiduría, pero se siente que viene del corazón. Se siente Mira, que no está hablando... Belén lo que dice acá, me parece que nos descubrió ahora. Qué Ok. interesante, gracias. No es casualidad abrir YouTube y Eso encontrarlo. sí, no es casualidad, no es casualidad. Qué bueno, Belo, qué Lo bueno. decimos. Ojalá te guste. Y Terrence Howard, veo el paralelo con Jacobo Greenberg, pero Jacobo Greenberg, Terrence Howard no es un científico, no estudió, es un actor, salió en películas de Hollywood y todo. Simplemente le llegó esto, ¿no? Y fíjate que él hablaba en sueños, vuelvo a lo mismo, de niño, que él accedía a un palacio de la sabiduría y que le hablaba a una persona que su tono de voz no lo reconocía, pero no se presentaba esta persona. Y luego él ahora dice, en mis recuerdos, esa persona soy yo ahora, ya de 50 y tantos años, ¿no? Entonces, él ha dicho que, por ejemplo, el sistema matemático actual es plano, y es plano por un diseño, y no voy a tocar mucho porque se me hace que no les va a gustar a la plataforma, pero que en esencia fue dado así por un diseño para que toda la tecnología que se desarrolle sea sencilla y no vaya aún más allá, ¿no? Entonces, y demostró situaciones, ahorita no recuerdo exactamente, pero como la raíz cuadrada de 2, etcétera, no coincide, o sea, ciertos errores, y matemáticos de universidades reconocidas dijeron, sí, con el número 2 tenemos un problema, dijo. Ya con los demás números no sucede, pero con el número 2 tienes toda la razón. No, pues es la base, es un sistema binario, ¿no? Entonces, volviendo a Jacobo Greenberg, cierto, exactamente lo mismo, pero él era un científico y se desmaterializó como científico y se hizo un místico, un intuitivo. Y particularmente tuvo esa fuerza interior de decir, veo lo de Pachita, pero en vez de desacreditarlo como todos los demás y decir que era una mentira y una impostora y que etcétera, lo aceptó y dijo, me trasciende, me excede, no lo entiendo, no lo comprendo, pero es. Sí, Y pero fue lo que... hay un tema ahí. Tú sabes perfectamente, pasa en la ciencia, en muchas áreas, que muchas veces la mente científica, la mente que es muy, yo te digo porque yo fui escéptico muchos años, te puedo asegurar que me mostrás una teoría o algo, me la explicás 1.000.000 de veces, y yo no la creo porque hay un sistema interno donde eso no puede ser real, por nada. No existe o mentira o sea, no puedo verlo, porque la programación cultural, que eso habla mucho Jacobo también, creo que habla de eso, esa programación cultural que tenemos, es como que es una ceguera que no te permite ver esa realidad. Ese es el tema. Ahí está el tema. Creo que Jacobo tuvo la capacidad de escuchar, ¿no? de entender, de pensar por fuera de la caja. Vendría a ser eso. Sí, exactamente. Y por eso se empezó a enfocar en la dermovisión, de la comunicación telepática, o sea, demostrar cosas que exceden los sentidos, ¿no? Y la lógica de la mente. La mente forzosamente quiere que las cosas hagan sentido. Si no hacen sentido, un ovni, no es cierto, no puede ser. ¿Cómo viene del exterior y cómo vuela y no tiene motores? No, es que, volvemos, no lo entendemos y no me lo vas a poder explicar.
pero es, ¿no? Ahora hay un tema muy, muy fuerte y controversial, que son estas esferas que están, hay grupos de científicos justamente, que están siendo investigadas de forma seria, ¿no? Estas esferas tienen un nombre, ¿no? Está, ¿Hablas de la que cayó en Colombia? No. No. sí, sí, ¿Sí? sí, sí, Ok. sí. Y parece que esas esferas no son fake, parece que son reales, ¿no? A ver, te digo lo que se habla por ahí, ¿no? Claro, sí. Fibra de vidrio, esto es un tema bastante complejo, apareció ahí, pero yo qué sé, es un tema muy... Sí que no tiene nada que ver con Jacobo, pero no sé si tienes alguna idea o ya has reflexionado sobre eso. Es que Pues, para mí o sea, por ejemplo, digo, tú y yo hemos platicado, en físico yo no he visto algún ovni, pero estoy también seguro que existen y de cierta manera los he visto de otras maneras, ¿no? Los he visto en sueños, los he visto en momentos así meditativos. Creo que te lo platiqué, si no, sí, 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 sí. es un tema que he platicado recurrente de sueños de niño, que hacía yo un viaje astral o un sueño lúcido, pero en esencia hacía una teletransportación y me esperaban una raza estelar ahí que yo había formado parte de ellos. Que no soy especial, todos venimos de muchos lados. Como Jacobo venía de Vega, de seguro venía de muchos otros lados, pero por alguna razón en su momento de evolución, recuerda, por ser el precedente a la Tierra, muy posiblemente recordaba mucho Vega, ¿no? Pero ese tipo de situaciones y entonces ahorita hay quien dice, bueno, se desmaterializó Jacobo, quiero un vídeo donde se está desmaterializando. No, claro que no, o sea, volvemos a lo mismo, este tipo de cosas. Es lo que la gente dice, ¿no? Bueno, quiero un video a ver si... Como en tu caso, ¿no? Que lo platicamos, que nos platicaste toda la experiencia de ir al campo, ¿recuerdas? Pues hay quien dijera, mira, ahórratelo, quiero ver el video donde baja el ovni. Yo tengo video. No, yo sé que los tienes, yo ya los vi. No los quise publicar porque no. Es un escándalo. Así es, pero me refiero a que si pensamos, ¿por qué ocupamos la evidencia física? Y al fin de cuentas, ahorita con la tecnología artificial, de la tecnología de inteligencia artificial, pues ya mucha evidencia, inclusive audios, videos, fotos. Eso para tapar. Eso para Así tapar. es, entonces es un apetito que tenemos y viene de la Eso mente. lo están haciendo, el sistema lo que hace es buscar tapar, encubrir la realidad. Confundir a la gente con CGI, con algo real. Va por ahí la historia, ¿no? Es todo el tema complejo, ¿no? Pues yo creo que en esencia es lo mismo que, volviendo al tema de Jacobo, es lo mismo que él estaba descubriendo. Tenemos capacidades que exceden estas explicaciones, qué está sucediendo, y luego él descubrió que venía de otros lados. ¿Cómo? ¿Eres un extraterrestre? Todos somos extraterrestres. Entonces, nomás descubrir cada quien su historia. Pero hay un sistema, digo, y no podemos decir mucho, que Creo que sí, sí, no, lee por favor, si gustas. No, ¿sabes qué? Dice algo que es interesante, Belén, porque está muy activa. Dice, agradezco mucho a Jacobo, sé que lo admira muchísimo, Belén. Y dice, me prefería la meditación de fluir sin el yo, ¿no? Dice, yo no sé cuál es esa meditación. No, esa yo comienza la de uno, no la conozco. Él hablaba mucho de eso, de algo sin el yo. Vi entrevistas de él, que él hablaba mucho yo lo he escuchado hablar sobre el fluir sin el yo, que él conectaba desde el centro. Tenía un sentido muy, muy particular de explicar la meditación, ¿no? Como que uno justamente se desmaterializa, ¿no? Como que uno se desconecta. Hay algo de eso en su meditación, justamente. Sí, yo no quiero ser un experto mucho más porque estoy aprendiendo también en el camino. Quiero aclararlo, ahora no lo tomen como palabras expertas ni mucho menos, pero mucho es desmaterializar la experiencia, ¿no? Aquí hay un ego, ¿no? Aquí tenemos un ego y ese ego es la experiencia que estamos teniendo. Este ego es Alex, este ego es Juan Carlos en el caso tuyo. Exactamente. Y esa desmaterialización de ese ego es el que los puede llevar a experiencias increíbles. Exacto. Siento que en el sueño se da. Siento que es un proceso natural en que tú te desconectas de esta realidad. Alex se va a dormir. Duerme ahí 8 horas, 6 horas, 10 horas, lo que sea. Y es donde tu real ser, que es otra cosa, no es ese ego, es donde entra. Ahora, si eso lo logras hacer en estado meditativo, que la meditación no es más que en
en la conciencia acceder al inconsciente, ¿no? O sea, para que puedas controlar la experiencia, porque cuando es en el inconsciente, pues estás como flotando y nada más sin control, ¿no? Por eso te digo, si logras en un sueño entender, oye, yo estoy soñando, no estoy en el consciente, no estoy en la experiencia de Alex, soy mi real ser. Valeria Fernández dice, muy Saludos. interesante el tema. Un saludo a Valeria y un abrazo. Saludos a Valeria. Dice, muy interesante el tema, como que están muy, muy interesados por ese tema de Jacobo. No se lo esperaban igualmente en mi canal, ¿no? Pues yo tipo sorpresa y se los pasé a todos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que les esté gustando. Y es donde te digo que puedes acceder a eso si desmaterializas, si de alguna manera te desconectas de la experiencia, ¿no? Pero el ego nos manda el mensaje que desconectarse de la experiencia es morir. Por eso también se dice, pues, lo más cercano a la muerte es cuando estás dormido. Muchos piensan al revés, porque estás tranquilo. ¿No? Lo más cercano a la muerte y lo más parecido a la muerte es cuando estás dormido. Exactamente, sí, porque no está la experiencia. Claro, yo he hecho, capaz que yo he hecho meditaciones, por ejemplo, muy, muy profundas, donde básicamente, porque viste que hay meditaciones que son muy profundas, donde básicamente dejas de existir. Es como que evito dormir, pero me voy a un punto donde no es el sueño en sí, no es dormir, es parecido. Capaz que tú lo has experimentado, Alex, que es como que te vas, o sea, es como que te desconectas, es como que dejas de existir, y cuando vos te salís de ese estado de meditación, cuando venís en sí, ¿cómo te puedo explicar? Es como que no venís bien descansado, pero no sabés dónde estuviste, no es dormir, es como no es como dormir, es algo que te vas a algún lado, pero a un sitio, pero no sabes a dónde te fuiste. No sé si has llegado has experimentado esa... No he llegado a eso. Cuando he tenido esos estados, siento que entran bloqueos mentales o cosas así. Estoy trabajando en eso. Y entonces me ha sucedido mucho más cosas en la experiencia del sueño. He tenido un par de sueños muy peculiares. He platicado de uno, ese ya tiene varios años. Estaba yo recién graduado de la universidad, una cosa así. Que tuve un sueño que para empezar fue una noche, pero se sintió meses al momento que desperté. Y el sueño estaba yo resolviendo laberintos. O sea, entraba yo a un laberinto y tenía que ir y regresar. Muy estresante el sueño, porque llegó un punto en que me cansó y cuando salía del laberinto como que entraba a otro y a otro y a otro. Hasta que llegó un punto en que se aparece un ser, y esto tuve un invitado en mi canal en inglés, que si alguien habla inglés también lo invito a mi canal en inglés, se llama thealexshow.tv. Están los dos ahí en YouTube. Y no, y en el canal español pueden encontrar el vínculo, los lleva muy fácil. O en cualquier video hasta el final pongo, ¿hablas inglés? Pero es que ese invitado fue en el canal en inglés. Y este invitado hablaba mucho del sueño y cómo él había encontrado dominar el ambiente del sueño y cómo encontraba seres. Y no necesariamente seres benévolos siempre. Entonces, en ese caso me aparece un ser, me dice, ya, deja de resolverlo. No, nunca vas a poder resolver el acertijo. Dije, sí, ¿por qué no? Pues ya, piensa cuántos llevo ahora. Y en eso se aparece otro ser que me dio la impresión que era como su superior. Y le dice, no está entendiendo, que no puede resolver, no puede salir, algo así. Y me hace y me agarra y tenía como una especie de... Era como un ser animaloide, no quiero decir tipo insectoide, una cosa así, y me mandé en la frente, pero como que me empujó y despierto de la cama. Y eran ya las 7 de la mañana, una cosa así. Y era, Juan Carlos, me tardé media hora en entender dónde estaba, quién era, qué mes era, o sea, porque sentí que había pasado una cantidad enorme de tiempo. ¿Te fuiste para ahí? Me fui, sí, no sé, en otra dimensión, o no sé, estaba en una especie de salida de este acertijo que se dice que tenemos aquí, ¿no? Entonces fue así como unos guardianes llegaron y dijeron, ya. Pensábamos, como diciendo, pensábamos que ya, tal vez yo en medio de un laberinto ahí me desespero y me despierto. Y no, lo seguía resolviendo, o sea, como que sentía que era el enfoque de... No estaba entendiendo ni qué estaba haciendo. Pero una sí, cosa que dijo, yo pienso que Alex, que hay una cosa que dijo muy verdadera, dijo Belén. Si bien es cierto lo que me contás del pasado y presente, hay muchas líneas de tiempo que estamos viviendo en la actualidad simultáneamente. Y yo creo que en los sueños se da una cuestión también parecida,
que vivís en diferentes mundos o realidades, o estás dentro, ¿no? de ese Alex en ese mundo. Pero también creo que muchas veces, te digo porque a mí me ha pasado, que se han cumplido en el sentido de que es como que esa línea de tiempo, yo conecté con esa línea de tiempo y conecté con esa. No es que el sueño sea profético, sino que mi nivel de frecuencia energética estaba en sintonía con el yo de ahí. Pero si yo cambio mi nivel de frecuencia, pienso que no conecto con esa línea de tiempo. Capaz que lo que digo, digamos, es raro, ¿no? Pero pienso que es un tema vibracional. Uno conecta, Sí, ¿no? Me sí, parece sí, a mí. totalmente de acuerdo. Y por eso siento que a veces de la No es que nada uno estás, cumple sí o sí, no es que se así cumple sí es. o sí, sino que uno puede modificar esa. Así es. Y por eso siento que hay gente que de repente tal vez ni siquiera tiene que estar meditando, simplemente están de alguna manera vibrando en una cierta frecuencia y les llega estos, les llegan memorias y les llegan momentos, pero muchas veces nos polariza y es donde, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me llegó, esta visión? Pueden tener visiones y cosas así. Yo les invitaría a que todo lo arropen, ¿no? O sea, que todo tengan discernimiento, pero de alguna manera no Eso, se asusten. Laberinto, ¿nunca te ha pasado en tu vida, digamos, algo parecido? A lo largo de tu historia, algo No, que. para mí era una metáfora, para mí Una metáfora, pero me refiero a esa metáfora. ¿Nunca te pasó en tu vida que algo parecido que tenga que ver con esa metáfora? no, para mí la metáfora es, yo he expresado muchas veces que bueno, en esta siguiente salida de esta experiencia, dígase cuando Alex ya no está aquí, yo pienso irme, así como decía Jacobo, pero bueno, no encuentro yo la manera de alinear y tampoco me quiero ahorita, por cierto. Pero de alguna manera ya este sistema yo ya cumplí, o sea, ya no cumplí porque no sé cumplir, ya me quiero ir a otro lado. Entonces siento que va relacionado a las pruebas porque no nos dejan ir de este sistema. No nos dejan ir de este sistema. Y hay pruebas similares. No así laberintos, pero pruebas del karma, pruebas de la culpa, te intentan poner contratos, te intentan poner ataduras, te intentan Tú hablas jugar. de los arcontes, ¿no? ¿O por Sí, ahí? bueno, de cierta manera se me hace que eso que vi fue una representación o una metáfora o etcétera, pero te digo, pero era algo muy curioso, se lo platicé al invitado y me dijo, sí, sí, claro, o sea, le hizo todo el sentido del mundo, yo también los he visto, eran como insectos, no me causaron miedo ni nada, sino fue una extrañez diciéndome, no vas a poder, como dicen, no vas a poder irte, así lo interpreté, no puedes irte, Lo no peor, sé, no es es que, permitido. lo peor es que son ciertos, eso es lo peor, que es verdadero, ¿no? Luego es cuando la meditación tiene mala reputación o arropar los sueños tiene mala reputación, porque te puede pasar de todo, sí, pero estás en el discernimiento y siempre entendiendo tu fortaleza como espíritu, ¿no? O sea, no te pueden destruir, no te pueden, etcétera. Puedes pasar un mal rato, sí, sí puedes pasar un mal rato. Ahora, tengan mucho cuidado si en meditación se les aparece alguien que les invita a resolver o que les dice que les va a resolver sus problemas y les pide un contrato a cambio, les pide una acción a cambio. Porque eso definitivamente son seres confundidos, ¿no? Definitivamente. He platicado que tuve una persona que me platicó y no tengo razón por qué dudar esa experiencia, que estaba teniendo muchos problemas económicos, su negocio estaba al punto de la bancarrota, en estado meditativo intenta pedir ayuda y se aparece un supuesto Jesucristo, no era Jesucristo, era una impostora, y que le dice, todos tus problemas económicos se van a resolver, pero me tienes que firmar este compromiso conmigo. Y él le dijo, Jesucristo jamás me pediría eso. Ni Es que siquiera me lo ofrecería. el auténtico Cristo está, Claro, sí, es una energía, yo sé, pero la acá representación, adentro, que somos todos, ¿no? claro, sí, Todos. sí, 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 es la energía crística. Sí, no, sí te entiendo, pero él contestó diciendo, Claro, él no, estaba enfocado en algo, se presentó algo como que era superior a él. claro, sí, 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 que es también como se dice que cuando uno se quiere ir de aquí, se te presentan supuestos superiores, que por ejemplo, otra cosa es que te presentan un juicio, te presentan una representación de tu vida y tus errores, ¿no? Cuando el amor del Creador, cuando el amor realmente del Padre es sin juicio y condiciones. Entonces, ¿quién eres tú? Eres un representante y me estás enjuiciando. El único juicio es el propio. Entonces, supuestamente tienes buenas posibilidades si estás convencido de eso, porque no es decirlo nada más, es estar convencido que no existe el juicio es el propio. Entonces,
sí, cometí muchos errores y adiós, me voy. O sea, yo me haré mi propio juicio y yo aprenderé y evolucionaré de mis errores, ¿verdad? Porque definitivamente. Pero eso que te manejan, lo del laberinto, no puedes irte. Tienes que regresar a arreglar eso que hiciste. Le hablaste así a Juan Carlos, ahora vas a regresar. Ahora Juan Carlos te va a hablar así a ti, o te va a hacer esto a ti. Así lo manejan, ¿eh? Todo es una trampa. Claro, claro. Sí, sí. Es el juego del karma, ¿verdad? El juego. Y luego, para mí me da una impotencia enorme porque escucho gente, es que el boomerang y es que todos los que hicieron mal, pues, ¿cuánta gente que tiene millones de muertos en sus manos, sangre en sus manos, no les ha sucedido absolutamente nada? Porque no opera así. El creador nunca castiga. El creador te deja que tú... La cultura de la latinoamericana, la nuestra, la de México, como así como la uruguaya, es una cultura, lamentablemente, que tiene mucho que ver con eso, con el karma, con el castigo, con los angelitos, con Cristo que te va a salvar. Es un tema ese, ¿no? Es que ambas cosas, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, es que todo está bien porque soy bueno y el que está ahí en la calle es porque algo hizo. Está en la calle porque está en la calle, porque en esta realidad así están las cosas, ¿no? Entonces, es muy complicado y se malentienda que podemos hacer lo que queramos. Claro que no. Somos seres de amor, hechos en amor. Entonces, simplemente cometemos errores y estamos evolucionando. Y esta realidad está diseñada exactamente como nos ponen una bola de trampas, exactamente para que estés cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y nunca descubras ni siquiera lo que eres para que pienses que eso es lo normal. He escuchado gente que dice que hay que reencarnar 4 millones de veces, imagínate. Claro, que no somos Dios, ¿no? Que somos Cristo, ¿no? Que somos claro, somos la creación, todos, pero hay que aclarar, porque hay quienes digan, no, Juan Carlos y yo, no, todos ustedes que nos están escuchando, todos, sí. Todos los planetas, todos somos la creación. Todos. Entonces, pero se nos ha vendido, o se nos ha programado, o se nos ha poquito puesto a que somos chiquititos, que somos... y que esto nos tenemos que someter. Estamos por debajo de un sistema patriarcal. Así es. Belén, que está en el chat, te dice a ti, ¿no? Alex, no hay muerte, todo es movimiento, solo es una transferencia de materia. Y dice, yo he podido estar en CAP, no sé si es un lugar concreto, sin respirar más de 3 minutos, no sé cuánto, llegué a ser la nada y el todo, te dice Belén. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, la palabra muerte, de la manera en que la entendemos, no es. Nunca dejamos de existir. Simplemente son el cambio de la experiencia. Ya esta experiencia se acaba definitivamente y empieza otra experiencia. Y yo he tomado la decisión que quiero que sea en otro lado, es todo. Acá saluda, sé que tuvo que irse. Muchas gracias, Belén. Qué bueno que te gustó y que tengas buen día. La gente lo va a ver igualmente en diferido. Sí. Y bueno, Alex, y sobre Jacobo, porque estamos por ser ya básicamente la hora que estamos transmitiendo. Y digamos, ¿qué puntos te gustaría añadir sobre Jacobo Greenberg, ¿no? Que sean importantes para la audiencia? Porque yo siento que la audiencia, por lo menos en mi canal, es como que todavía la gente, yo te digo porque yo también investigo un poco, es como que lo escuchas, habla de Jacobo, pero la gente queda pensativa y dice que como que fue una figura como extraña, ¿no? Y está bueno que tú puedas definir a esta persona por qué es tan valiosa para todo esto, ¿no? Es que, perdón por ser repetitivo, dime. No es fácil definirlo, sé que no es fácil definirlo, pero bueno, ¿no? Está bueno que... No quisiera ser repetitivo nada más, que para mí lo más importante es eso, que siento que es esta nueva serie de pensadores en la humanidad van a ser mucho más intuitivos, mucho más sabios que inteligentes, ¿no? Que investigadores, que repetitivos, que artificiales. Van a ser mucho más orgánicos y naturales, ¿no? Claro que se puede la dermovisión, claro que se puede la comunicación telepática, claro que se puede, como dices tú, viajar a otras dimensiones, todo, claro que te puedes desmaterializar, claro, pero la parte inicial de romper ese
paradigma de que no hace sentido, que no hay evidencia, que no es reproducible, ¿no? ¿Y cómo Yo se creo rompe? que, ¿perdón? ¿Cómo se rompe? Aceptando tu intuición. Es lo que te digo, tú me preguntas, ¿cómo estás seguro de lo que pasó a Jacobo Greenberg? Porque me lo dice mi intuición. Yo estoy seguro, yo no se lo puedo demostrar a nadie más, honestamente. Con todo respeto, no se los puedo mostrar, no tengo ningún tipo de evidencia. Bien pudiera él estar, bien lo pudieran haber matado, desaparecido, bien pudiera estar secuestrado, no sé. Lo que yo les digo es que mi intuición me dice, no, claro que, nunca dejamos de existir, como lo dijo perdón, se me fue el nombre, Belén, creo. ¿Sí? Sí, Belén. bien. Belén. Tiene toda la razón, la muerte no es, digo, ya sé que ella lo maneja un poquito diferente, pero yo la muerte la veo como que es una simple transición, o sea, no mueres y vuelves a nacer, simplemente eres continuo, ¿no? Lo que cambian son las experiencias, ¿no? Y esta experiencia en la Tierra, como Jacobo lo descubrió, cuando descubrió su pasado en Bebe y todo, es muy densa, aunque parezca muy avanzada ahora con la tecnología y el ChatGPT, los celulares, el YouTube, el StreamYard, suena muy genial, los coches y los aviones y todo esto, es muy básica, es muy rudimentaria, es muy densa, ¿no? Y parte de la densidad está en que por diseño, tal vez por necesidad, no lo sé, eso sí no lo sé, o porque se nos hace así, nos olvidamos del 99.99% de lo que somos. O sea, pensamos que somos este ser que tiene esta vida, que no tiene ningún tipo de habilidad fuera de lo que se puede comprobar en la ciencia. Entonces, para mí eso fue lo grande de Jacobo, porque como hombre de ciencia de toda la vida, doctor, dejó eso atrás cuando vio la sabiduría pura. Y cuando tú ves un chamán trabajar, cuando tú ves una persona de sanación de la fuente trabajar, y cuando tú ves una persona intuitiva, esa es la sabiduría. Un Terrence Howard, yo lo escucho hablar, no entiendo el 95% de lo que dice, pero sé que viene del corazón y sé que es sabiduría pura universal. Lo sé, estoy convencido. Este actor. Terrence Howard, sí, deberías de darle una investigada. Tengo 3 episodios de él en mi canal en inglés. Creo que los hice en español también, pero en inglés seguro sí tengo. Así que está Y interesante. Tuvo un despertar que era escéptico o cómo fue la historia de él. le empezó de niño con el Palacio de la Sabiduría y todo, luego digamos que siguió un proceso un poquito así y le vino de unos años para acá, tanto que dejó la actuación, ya se dedicó, lo tildan de loco, ¿eh? Los científicos y todo dicen que no tienen validez sus teorías y que no sé qué, pero tú lo escuchas hablar y es sabiduría universal. Así como Jacobo Greenberg lo escuchas hablar, sabiduría universal. Su etapa ya de místico, ¿verdad? Lo escuchabas tal vez hablar antes como una persona científica basada en el método científico, en la observación, en la experimentación, en la hipótesis, etcétera, ¿no? En lo reproducible, en lo que te puedo comprobar, ¿no? Que te puedo dar datos, te puedo dar ecuaciones. El universo no opera así. ¿Cómo opera en la naturaleza? En sabiduría universal. ¿A poco hay ecuaciones y hay alguien ahí diciendo, a ver, tú, río, muévete para acá, catarata, mueve esto, ola del mar, fórmate de esta manera? Todo es natural, todo es hermoso, así. Y si te fijas, no es reproducible. Una ola no se parece a la otra. ¿Verlo? De cierta manera, o una nube no se parece a la otra. No, claro. No. Sí. O un río, uno va a ir para un lado y un río va a ir para el otro sin explicación. Opera bajo el mínimo esfuerzo, opera, o sea, máxima eficiencia, mínimo esfuerzo, máxima eficiencia. El agua busca el camino más sencillo, así tal cual. La ciencia diría, no, me conviene por aquí, por acá, vivir 90 grados, etc. Él, por ejemplo, discute mucho eso de los 90 grados. Cuando vemos en naturaleza 90 grados, no estás viendo algo natural. Observen las nubes. Cuando vean cuadrados ahí en el cielo, eso no es natural. Claro. Ya, no quise decir las palabras, mira, pero tú sabes a qué me refiero. Sí, totalmente. Eso es cierto. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. La Bueno, pasé muy Alex, bien. me alegra mucho. La idea mía era poder invitarte en espacio, porque para mí es valioso. Y bueno, y que puedas traer toda esa información que tú tenés en tu canal. Y bueno, no sé si querés dejar algún dato o querés darle alguna información para que la gente te pueda seguir o cómo se ponen en contacto contigo para que te sigan, para que puedan ver lo que tú Sí, digas. la verdad lo intento hacer lo más sencillo posible. Si acaso batallan en YouTube o algo, en su navegador web de celular o de computadora, el show de alex.tv, así como se ve en pantalla, pues va a Así como llevar se ve.
Así es, los va a llevar a una página. En uno tiene el icono de YouTube, es el canal. Y en otro tiene un blog que ahorita lo estoy empezando. Por favor, ahí todavía está en construcción. Yo lo publiqué, me parece que fue unos días pasados. Pero es interesante cómo la gente descubre, ¿no? Uno hace en vivo o algo y la gente enseguida ya descubre. Así es. Y me pueden contactar por correo electrónico hey@elshowdealex.tv o en algún comentario en mi canal, etcétera. Si alguien... ¿Perdón? Sí. Porque tú haces entrevistas también. Sí. Yo no hago en vivos. Porque no me puedo comprometer a una hora, ya te lo he explicado. Claro. Pero hago entrevistas y todo tipo de temas. Obviamente no hago de temas de espectáculos y cosas así, pero digamos que todos temas de este estilo. Claro, porque como dice Alex Show, la gente puede interpretar que... Sí, yo sé, pero aclarando, ¿no? Claro, está bien. Bueno, Alex, sabes que agradecido, un abrazo. No, un abrazo igualmente. Y te agradezco por estar en mi espacio en WhatsApp. Y nos hablamos, Alex. La verdad que muy bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos. Dale. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.